Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el genocidio que está haciendo Israel contra el pueblo palestino desde finales del siglo XIX, con la total complicidad de Occidente. Incluso en la última reunión del G7 ratificaron su apoyo a Israel y a este genocidio. Recordemos que Médicos Sin Fronteras nos dice que el 8 de junio murieron 274 personas, que al hospital de Al-Sad llegaron 60 pacientes gravemente heridos, seguramente murieron. A otro hospital llegaron 420 heridos y 190 muertos. Y el mundo, bien, gracias. Esto es Historia Política para Zurdos. No podemos olvidar lo que Israel sigue haciendo. 16.000 niños asesinados por el llamado pueblo elegido de Dios. ¿Cómo puede considerarse una operación militar conforme a derecho, conforme a cualquier grado de humanidad, cuando hay matanzas de 800 personas por semana y hay centenares de niños mutilados? ¿Y cómo salen a decir que el ejército de Israel toma todas las precauciones? ¿Y cómo Estados Unidos, que es el adalid de la libertad, dice que eso está muy bien? Recordemos la masacre de la harina. Madrugada del 1 de marzo del 2024. Tropas israelíes abrieron fuego contra una multitud de palestinos hambrientos que esperaban camiones de ayuda en la ciudad de Gaza, matando a más de 100 personas e hiriendo a más de 1000. Ahí tenemos una imagen de un dron israelí. Soldados israelíes dispararon indiscriminadamente contra miles de civiles que se congregaron en una rotonda a esperar la ayuda humanitaria, a esperar harina, ni siquiera comida. Un pobre saco de harina, una libra, qué sé yo, un grano de harina que les iban a dar de lo que haya dejado entrar tanto el gobierno de Israel como el pueblo de Israel, que es igual o más cómplice de lo que está pasando. En este contexto de hambruna, en el que ya hubo antecedentes del ejército israelí disparándole a palestinos que buscaban para comer, es que sucedió la masacre de la harina. Al menos 100 personas fallecieron y otras 700 resultaron heridas en un ataque israelí perpetrado en un lugar donde cientos de residentes de Gaza se habían congregado para recibir asistencia humanitaria. Así comenzó la masacre, así dispararon los tanques de Israel contra miles de civiles palestinos desarmados y hambrientos. Que todo puede ser más siniestro aún, tratándose de un régimen que con todo el poderío y dinero que tiene, no puede con la resistencia palestina. Vean lo que revela esta periodista. What happened and what the US media definitely will not be reporting on is that actually the Israeli occupation forces suffered a defeat in another neighborhood of Gaza City called Zaytun, and they were forced to withdraw, and instead of just withdrawing, they took out their frustration by shooting on people who had been waiting since the night before for aid. Podemos mirar algunas conclusiones que se hicieron a partir del genocidio y de las atrocidades cometidas en los guetos, en los centros de exterminio, como el de Auschwitz. Es una experiencia completamente desconocida, sin precedentes en la historia del individuo. Los victimarios son otros seres humanos. La agresión es protegida por un sistema legal. El sufrimiento físico y psíquico de estas víctimas está en el límite de las resistencias. Las víctimas son constantemente testigos de muerte, tortura y asesinatos. Existe un cambio total en relación con el medio ambiente habitual. La pérdida de derechos legales, humanos, individuales es total. No existe posibilidad alguna de reaccionar contra el agresor. Las víctimas están obligadas para sobrevivir a tener conductas que en condiciones normales no aparecerían. Existe un cambio total en relación con el medio ambiente habitual. En síntesis, es exactamente igual a lo que está pasando en Gaza. Los israelíes son los nazis del siglo XXI en este genocidio, y igual que con el genocidio que pasó contra los judíos, tiene la colaboración del mundo occidental. La operación Plomo Fundido 2008-2009, porque estamos viendo como si
todo lo hubiera empezado en el 2007 o hubiera habido una interrupción del 48 al 7 de octubre del 2023. Y vemos cómo los medios de comunicación y cómo en redes sociales empiezan: ¿quién inició la guerra? Pues ¿quién inició la guerra? Los sionistas, que empezaron a invadir Palestina desde 1894, y a partir del Congreso de 1897 decidieron que eso era una tierra sin pueblo y que iban a limpiar a cualquiera que estuviera ahí. Israel tiene el derecho de defender a sus ciudadanos, y con ese objetivo el ejército continuará actuando hasta completar el objetivo de la operación, es decir, cambiar la situación de seguridad en el sur de Israel. Esto es, en el 2008 en la operación que llamaron plomo fundido, pero igual serviría para el 2014, para lo que estamos viviendo ahora, 2019, 70, 60, 50, 40, lo que quiera. En cualquier punto la excusa es siempre la misma. Los ataques son siempre los mismos. Alrededor de 163 escuelas, 16 hospitales y 38 centros de salud tuvieron daños. Esta operación duró un poco más de 50 días. El bloqueo de Israel en el enclave costero se encrudeció durante esas jornadas violentas de forma deliberada, indican defensores de derechos humanos. O sea, tampoco dejaban entrar la ayuda humanitaria. Recuerden que desde siempre Israel ha tenido bloqueada Gaza. La organización de la ONU aseguró que no había justificación legal para los métodos desproporcionados de guerra usados y que eran violatorios de derecho internacional. Igual no hizo nada para hacerlos, como ahorita no hace nada. Si saben, y no olvidemos que hay un ejército de cascos azules que no opera, que no sirve para proteger a los palestinos, puesto que, como dice Israel, no son seres humanos. El mismo modus operandi que estamos viendo y que hemos visto desde los 40, incluso desde antes. En 22 días que duró la operación murieron unos 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas, más de 115 mujeres y 85 hombres de más de 50 años. O sea, como siempre, contra la infraestructura, la población civil, en especial los niños y los ancianos, los más indefensos, como siempre. Las fuerzas israelíes atacaron ambulancias, equipos médicos, hospitales, lo mismo. La gente se refugiaba en escuelas, iban y las bombardeaban, todo violatorio del derecho internacional, y como siempre no pasa absolutamente nada. La población civil no pudo huir de ningún territorio, las encarcelaban, les impedían el movimiento y después las bombardeaban. Además, tienen la costumbre, esto no es que no esté pasando, pero no se está denunciando lo suficiente, de tomar escudos humanos. O sea, secuestran en especial niños y los colocan al frente del escuadrón que ellos están avanzando. Los usan como escudos humanos. Efectivamente, el 27 de diciembre de 2008 iniciaba en la Franja de Gaza una de las operaciones más sangrientas desde 1967 en el enclave fronterizo. Solamente el primer día de la operación causó alrededor de 200 muertos. Estos ataques, conocidos como Operación Plomo Fundido, tuvieron como objetivo, de acuerdo con el gobierno de Tel Aviv, poner fin a los ataques con cohetes que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamás lanzaba contra Israel. Lo cierto es que las fuerzas israelíes emprendieron en ese momento y sin ninguna advertencia una devastadora campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, que para muchos analistas fue una operación sin precedentes en los más de 60 años de conflicto entre palestinos e israelíes, y donde murieron alrededor de 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Y mira, lo que más llama la atención es precisamente que 6 meses antes de que se iniciara esta operación Plomo Fundido, Israel negoció un alto al fuego con Hamás y otros grupos armados palestinos en la Franja de Gaza. Según el acuerdo que entró en vigor el 19 de junio de 2008, las dos partes se comprometían a detener las hostilidades a lo largo de la línea divisoria entre Israel y la Franja de Gaza. Tras esta ofensiva, una misión de la Organización de Naciones Unidas encontró pruebas sólidas de crímenes de guerra cometidos por parte del ejército israelí. La masacre de Jabalía de 2023 fue el ataque a el mayor campo de refugiados que tiene Palestina, o sea, uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Ocurrió del 31 de octubre al 4 de noviembre del 23. El Ministerio del Interior de Gaza afirmó que en el campo había sido completamente destruido, con estimaciones preliminares de alrededor de 400 heridos y muertos. El 2 de noviembre, o sea, un par de días después,
el ejército de Israel lanzó un nuevo ataque aéreo contra el campamento de refugiados, alcanzando una escuela de las Naciones Unidas, o sea, de la UNRWA, donde murieron alrededor de 30 personas. Y así sucesivamente. Atacan hospitales, atacan escuelas y la mitad de los muertos son niños. Esto no es otra cosa que una limpieza étnica. La UNRWA confirmó el 4 de noviembre el ataque de Israel a otra escuela y el testimonio de un niño sobreviviente. Yo estaba aquí cuando ocurrieron 3 bombardeos. Llevaba un cuerpo y otro cuerpo decapitado con mis propias manos. Según la UNRWA, al menos un ataque alcanzó el patio de la escuela, donde las familias desplazadas habían instalado sus tiendas de campaña. Siempre buscan donde estén los civiles más indefensos. 2014. Exactamente lo mismo y exactamente el mundo se comportó igual. En este titular, la Franja de Gaza continúa sufriendo el impacto de la mortal ofensiva israelí de 2014. Según datos del Comité Árabe de Derechos Humanos, Israel cometió 114 masacres contra familias palestinas durante los 51 días que duró el ataque. La primera fue la masacre de Shuhaya, en la que 74 palestinos, incluidos 17 niños, perdieron la vida. El 24 de julio del 2014 también, el ejército israelí lanzó un ataque contra la escuela de la Agencia de la ONU para Refugiados, la UNRWA, donde murieron 16 personas y cientos más resultaron heridos. Según el informe de la ONU, al finalizar el ataque, Israel lanzó 51.000 ataques aéreos, 14.500 disparos de tanque y más de 35.000 disparos de cañón, todos financiados con los impuestos que pagan la gente de Estados Unidos. Por lo tanto, no podemos fingir sorpresa de lo que pasa. En esos 51 días murieron 2.158 personas, incluidos 551 niños, y más de 11.000 resultaron heridos. Aquí en 2023-24 afinaron más la puntería a su objetivo principal, que son los niños. Como decimos, con eso acaban el futuro y acaban la esperanza. El 23 de julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos denunció que los ataques efectuados por Israel podrían constituir crímenes de guerra. Por ello, el mismo día el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció el inicio de una investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos. Esto no llegó a nada. Estados Unidos, a través de su portavoz en la Casa Blanca, este es el gobierno de Barack Obama, pidió a Israel evitar cualquier tipo de incursión terrestre en la franja, ya que esto podría poner en riesgo aún más a los civiles. El ejército israelí movilizó durante la operación decenas de miles de soldados. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que podemos es cambiar a Obama por Biden o por el que sea. Da exactamente lo mismo, porque Estados Unidos está comprometido con el genocidio. Rafa, uno de los lugares más poblados de la tierra, ubicado en la frontera de Palestina con Egipto. Esta ciudad antes había sido designada como zona segura, es decir, acá viven miles de personas que han sido desplazadas por el terror de la guerra entre Palestina e Israel. Es una ciudad clave porque gran parte de la población palestina vive aquí, la mayoría huyeron de otras ciudades, están acorralados. Rafa es la última ciudad, ya no hay ningún sitio más a donde ir. Bien, el pasado 8 de febrero se han registrado numerosos ataques por aire de las fuerzas israelíes sobre varios edificios residenciales de la ciudad. De acuerdo con la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, al menos 100 personas murieron por estos ataques. En Rafa viven 1,4 millones de personas. La ONG Médicos Sin Fronteras advirtió que estos ataques pueden tener consecuencias catastróficas y no deben continuar. Asimismo, antes del ataque, la comunidad internacional advirtió a Israel que no lleve a cabo estos operativos. Incluso Estados Unidos indicó que una invasión de Rafa sería un desastre, mientras que la Unión Europea y la ONU expresaron su preocupación. A pesar de ello, Israel continuó con su operativo. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, darle like al video, suscribirse al canal y interactuar en los comentarios sobre cómo podemos parar este genocidio
Y lo más importante, boicotear los productos de Israel. Identifiquémoslos, coloquémoslos en el comentario, denunciémoslos. Así como hace nuestro portavoz, Pablo Fernández. Israel a Palestina y los principales países del mundo siguen sin hacer nada verdaderamente efectivo para acabar con él. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, ya denunciados hasta por informes de la propia ONU, se siguen sucediendo a diario en Gaza y se continúa sin tomar medidas para detener la acción genocida de los criminales y para proteger a la población palestina de esas matanzas y atrocidades. Más de 37.000 personas asesinadas, bombardeos indiscriminados a diario, destrucción de infraestructuras humanitarias, hambruna a consecuencia de todo ello. Es absolutamente infame y es insostenible.